Hola, bienvenido a la clase de ciencias. Les quiero contar que comenzaremos a trabajar estas cápsulas con otras asignaturas. Hoy nos corresponde con inglés. Bienvenido, teacher. Thank you, Miss. Hi, how are you? Hello, children. Welcome to Science in English. Hoy nos corresponde el desafío 2, parte 2. La pregunta es, ¿cómo se transmite el material genético de generación a generación? En la página 162 de tu libro aparece cuál es la importancia de la meiosis y te muestra gráficamente dos células germinales iniciales que tienen 46 cromosomas, tanto en el cariotipo de la mujer como del hombre, rosado y celeste. Y se llega a la célula sexual femenina de 23 cromosomas, óvulo en el caso de la mujer, espermio en el caso del hombre. Ambos, al fusionarse, volvemos a llegar a los 46 cromosomas, que es la célula que está al final. Esto es lo que quiero que hoy día podamos estudiar. Como puedes visualizar, está el ciclo de meiosis en movimiento. Toma atención a cada uno de los pasos. Y con la clase de hoy vas a poder volver a verlo y reconocer lo que está ocurriendo. Al igual que con la mitosis, con la meiosis vamos a investigar. First concept, research. Step 1. Identify the variables of the research problem. En el paso 1 nos indica que debemos identificar las variables del problema. Para ello debemos conocer el problema y, por supuesto, conocer el objeto de estudio. Antes de pasar a ver las variables del problema, quisiera preguntarte si habías escuchado hablar sobre el entrecruzamiento y la permutación. No es complicado. Lo primero, el entrecruzamiento ocurre entre cromosomas, los cuales se unen, ya sea en este caso el paterno y el materno, son los colores que están ahí representados, se unen en zona específica e intercambian segmentos. Y es por ello que como resultado final nos observamos, ¿cierto?, que hay un intercambio de segmentos, por lo tanto intercambian material genético. En cambio, en la permutación, como podemos ver abajo, cuando se dividen los cromosomas hacia el lado derecho e izquierdo, en la célula de arriba encontramos que se están dividiendo hacia mano derecha los color rosado fuerte, hacia mano izquierda los más claros. Y en las células de abajo hubo permutación y por el contrario de arriba se están movilizando los cromosomas pequeños de color rosado a mano derecha y los rosados oscuros al lado izquierdo. Como respuesta al paso 1 nos pedía la variable causa, sería en este caso variable independiente la meiosis, y el efecto o variable dependiente la disminución del número de cromosomas de la célula. Step 2. Establish the relationship between the variables. Let's make a research question. Let's formulate a hypothesis. Ahora vamos al paso 2, que nos pide establecer relación entre las variables, es decir, recordemos, formular pregunta de investigación y formulemos una hipótesis. En este caso, la pregunta de investigación es ¿qué efecto tendrá la disminución de la cantidad de cromosomas en las células que realizan meiosis? Y como hipótesis o posible respuesta, la disminución del número de cromosomas afecta negativamente a las células que realizan meiosis o la disminución del número de cromosomas afecta positivamente a las células que realizan meiosis. Step 3. Determine the experimental design of the research. Paso 3. Recuerden que tenemos que determinar el diseño experimental. Igual que para la mitosis,
elaboramos un modelo que nos va a permitir comparar el modelo de mitosis que ya construyeron y el de ahora, meiosis. Recuerden nuestro plan, que tenía 4 pasos. El primero era el objeto de estudio. Recordemos que nuestro objeto de estudio es la célula, esa es una célula real, y nuestro modelo, que tiene un núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática alrededor. Continuando nuestro plan, tenemos que revisar los materiales a utilizar. Como pueden ver, vamos a usar los mismos materiales que utilizamos para los modelos de mitosis: cartón, tijeras, lana y tubos de papel higiénico Nova. Ahora nos corresponde diseñar los modelos que cumplan el objetivo. Estamos en la fase meiosis profase 1. Al igual que en mitosis, ocurre que existe un núcleo o una carioteca del núcleo que se empieza a disolver, a desaparecer, pero aquí no solamente hay un engrosamiento, una duplicación de la cromatina, sino que aparte, y muy interesante, existe como un abrazo entre los cromosomas para formar unos sets llamados tétradas. Estas tétradas, que son como 4 cromosomas, así por llamarlo de alguna manera, se intercambian segmentos. Por lo tanto, en la profase 1 ocurre el crossing over o intercambio de segmentos que habíamos comentado. Por lo tanto, aquí hay intercambio de material genético. Estamos en la metafase 1 de la meiosis. Aquí, al igual que en la mitosis, hay un ordenamiento en la placa ecuatorial de los cromosomas. Como podemos visualizar en nuestro modelo, existe un intercambio de colores en los cromosomas. Esto es producto a que en la fase anterior se realizó el crossing over o intercambio de segmentos. Estos segmentos no son otra cosa que genes. Por lo tanto, nosotros heredamos nuestros genes de nuestros padres, de nuestros abuelos, por estas probabilidades de intercambio que ocurre aquí. De la misma manera, existe en esta fase la permutación cromosómica, que son las probabilidades de que, por ejemplo, uno tenga un color de ojos café o color azul, o un pelo rubio, un pelo negro, un pelo castaño, va a depender de la permutación cromosómica. Por lo tanto, es aquí donde los genes, ¿cierto?, son repartidos a los hijos. En esta tercera parte, anafase 1, nos encontramos que, al igual que la mitosis, existe un desplazamiento de los cromosomas hacia los polos. Y en la última etapa de la etapa 1 de meiosis, de la fase 1, nos encontramos que efectivamente los cromosomas se van a los extremos de la célula, se mantiene el citoplasma unido y el uso mitótico se alarga para permitir la aparición de 2 células que aún no están divididas. Igualmente como en la mitosis, en la meiosis existe la etapa citocinesis, citodiéresis o división citoplasma, necesaria para la formación, en este caso, de 2 células a partir de una. Pasamos a la meiosis profase 2. Observen que, al igual que en la anterior, existe desintegración de la carioteca o membrana nuclear. Hay engrosamiento de los cromosomas. Sin embargo, no hay entrecruzamiento como ocurrió en la profase 1 de la meiosis. Y el otro detalle importante, fíjense que estamos ahora con 2 células. No así en la meiosis 1, que era solamente una. Primer detalle. En la metafase 2, igual que en la 1, ocurre el ordenamiento en la placa ecuatoriana. Y observamos, como estamos con 2 células, que hay 2 células que están ordenando sus cromosomas gracias al apoyo del uso mitótico y de los centriolos. En la anafase 2, igual que la anafase 1, encontramos que hay desplazamiento de los cromosomas hacia los extremos. Y como dijimos anteriormente, como estamos en la número 2 romano, estamos con 2 células que están haciendo este movimiento. Bien, estamos en telofase 2. La última etapa de este proceso. Podemos observar que obtenemos como resultado 4 células a partir de una, cuando comenzamos el proceso. Lo interesante de la meiosis es que se parte con
4 cromosomas al inicio y se termina con 2 cromosomas por célula. Resultado, de una célula obtenemos 4 células hijas. Aquí también ocurrió citocinesis o división de citoplasma, ya que para poder terminar el proceso debemos agregar esta etapa como crucial en el proceso. Como ves, tenemos varias ideas para el diseño de los modelos. Lo importante es que cumplan el objetivo. Step 4. Analyze evidence and communicate your findings. El paso 4 te pide analizar la evidencia y comunicar tus conclusiones. Esto no es otra cosa que aceptar o rechazar la hipótesis planteada y argumentar tu respuesta. Las hipótesis eran: la disminución del número de cromosomas tiene un efecto negativo en las células que realizan meiosis, o la disminución del número de cromosomas afecta positivamente a las células que realizan meiosis. Las conclusiones. Según lo investigado, se rechaza la hipótesis 1 y se acepta la número 2, ya que los procesos de meiosis tienen un efecto positivo y ocurre solo en las células sexuales o gaméticas. El efecto positivo consiste en la formación de un gameto masculino o femenino, según corresponda, con la cantidad de cromosomas que deben tener las células sexuales denominadas haploides. Todas las células del cuerpo o células somáticas son diploides y poseen 46 cromosomas, excepto las células sexuales, óvulo y espermio, son haploides y poseen la mitad de cromosomas, o sea, 23 cromosomas. Esto último como resultado del proceso de meiosis. Si no hubiese meiosis o disminución del número de cromosomas, la fecundación o unión del espermio y el óvulo produciría un cigoto inviable, o sea, no vivo. Si no hubiese meiosis, no habría entrecruzamiento de genes ni permutación. Por lo tanto, no habría variabilidad genética y seríamos todos iguales o inviables. Llegado hasta aquí, has concluido tu investigación. Ahora corresponde pasar a la fase final. La última etapa del plan corresponde al evaluar. Como lo vimos en la mitosis, la autoevaluación, ¿cierto?, estaba en la página 163 y nos corresponde llenar la columna que dice meiosis. Así que adelante. Ahora que viste el proceso de meiosis, puede responder esta autoevaluación de la página 176 que habíamos conversado en el archivo de mitosis. Adelante. Recuerden que al igual que en la mitosis, tenemos que contestar esta autoevaluación, pero con los criterios de la meiosis. Respecto a si diseñaron los modelos, a si diferencian las fases y las características de las fases de la meiosis, a si representan obviamente las estructuras, si incorporan el sistema de rótulos, si es que pueden explicar qué efecto positivo o negativo tiene la meiosis, así como finalmente pueden responder cómo se transmite el material genético de generación a generación. Recuerda que como cierre de clase tenés que responder qué aprendiste hoy, cómo lo aprendiste y para qué lo aprendiste. Recuerda, tienes que hacer el mapa mental ya que tenemos ya realizadas las clases de mitosis y meiosis. Recuerda que estamos en pandemia, por lo tanto este desafío es para que lo hagas en casa. Quédate en casa. Si llegaste hasta aquí, te felicito, porque tienes que haber hecho un modelo de meiosis y así tener la claridad y la diferencia con la mitosis. No te olvides de contestar tus autoevaluaciones, así como también grabar un video de tu modelo y ojalá pudieses grabar cuál es el proceso meiótico y cómo se diferencia de la mitosis. Hasta una próxima clase. Nos vemos.